En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Señor secretario. Señor presidente, señores parlamentarios, el Ejecutivo ha hecho presente la urgencia de discusión inmediata para la tramitación de este proyecto de ley. Señor presidente, señores parlamentarios, ustedes tienen a su disposición dos textos comparados. Uno elaborado por la Secretaría, que tiene fecha 21 de agosto del 2018, que era la última sesión que iba a celebrar la comisión, por eso se tiene esa fecha, y el Ejecutivo ha hecho llegar un texto nuevo, con nuevas propuestas. El documento nuevo tiene 3 columnas simplemente, 3 columnas, ¿ya? En una parte de la sesión vamos a trabajar con el texto del Ejecutivo y después volveremos al comparado general. Un segundito. Que pasen los asesores y todo el resto. Sin lactosa, por favor. ¿Pero qué queda? Está en el 39.45. Sí. Un segundito, señor secretario. Muy bien. Hola. Muy bien, señor secretario. Señor presidente, señores parlamentarios, les pido que vayamos al comparado de 3 columnas que ha entregado el Ejecutivo, que contiene una enmienda al artículo 349 quater. Este artículo ya fue aprobado por la Comisión Mixta y establece una pena de inhabilitación absoluta, perpetua temporal, para ejercer cargos, empleos, oficios o profesiones en empresas que contraten con órganos del Estado o con empresas en que éste tenga una participación mayoritaria, o en empresas que participen en concesiones otorgadas por el Estado o cuyo objeto sea la provisión de servicios de utilidad pública prevista en el artículo 251 quater de este Código. Esta inhabilitación se señalan las consecuencias que traen. Y en el último inciso, la Comisión había aprobado una norma que decía lo siguiente: en este caso, ejecutoriada que sea la sentencia definitiva, el Tribunal la comunicará a la Dirección de Compras y Contratación Pública. Dicha dirección mantendrá un registro, el Ejecutivo propone que sea público, actualizado, de las personas naturales a las que se les haya impuesto esta pena. La enmienda consiste básicamente en agregar en el último inciso la expresión público. Señor secretario, para ubicarnos bien, en el comparado nuestro de la comisión, ¿en qué parte vamos exactamente? Vamos a empezar en la página 1. En la página 1. El que tiene 4 columnas. ¿No? Ese, sí, pero ahora estamos viendo, porque es una norma anterior al 251 quinque, el artículo 39. 39. Por eso partimos por este documento del Ejecutivo. Y entonces la modificación sería solamente agregarle público. Exactamente, presidente. Muy bien. Sebastián, ¿quería decir algo o damos por... ¿hay acuerdo? Sí, entonces sería. Entonces, ¿en votación, presidente? Sí. Diputado Soto, ¿estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. En votación, señor secretario. Ya. El presidente pone en votación la enmienda ya indicada. Diputado señor Soto, ¿a favor? A favor. Diputada señora Castillo. ¿Hay alguien más? La diputada Núñez. A favor. Senadora Vesperger. A favor, ¿sí? Senadora Alamán. A favor. Pero nos estamos quedando. Silver, el diputado señor Silver, a favor. Senador Huenchumilla. A favor. Y ya. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 a favor y ningún voto en contra, entonces aprobada la enmienda. Tenemos 4 diputados y 3 senadores. Bien. ¿Aprobado? Aprobado. Muy bien. Vamos ahora al artículo 251 quinques.
Claro, sí, espérense. El texto del artículo 251 quinques estaba ya aprobado por la comisión, con una salvedad que voy a indicar a continuación, y que establece una situación de penas agravadas para determinadas hipótesis que son de algunas personas que desempeñan cargos públicos o participan en determinados procesos. En esos casos se acordó excluir el mínimo o el grado mínimo de las penas señaladas para los delitos contemplados en el artículo 248, 248 bis y 249. La comisión discutió la situación porque todo está construido sobre la base de la actuación de entidades de carácter económico, personas jurídicas que contratan con el Estado, pero quedaron algunos planteamientos o dudas respecto de la contratación también con personas naturales. Ahora, sin perjuicio de eso, el Ejecutivo, al artículo aprobado, está proponiendo algunas enmiendas que figuran en la tercera columna del texto comparado de 3 columnas. La primera es agregar a los artículos que ya menciona el texto aprobado, que son 248, 248 bis y 249, el artículo 241. Esa es la primera enmienda. La segunda corresponde en el número 2, la hipótesis que aparece como segundo. La hipótesis 2 es cuando haya sido cometido por un empleado público con ocasión de su intervención en cualquiera de los siguientes procesos. Primero, la designación de una persona en un cargo o función pública. Y segundo, un procedimiento de adquisición, contratación o concesión entre un órgano del Estado, una empresa del Estado o una empresa o asociación en que éste tenga una participación mayoritaria y una persona jurídica con o sin fines de lucro. Eso se reemplaza por la expresión siguiente. Quedaría así: un procedimiento de adquisición, contratación o concesión que supere las 1.000 unidades tributarias mensuales en que participe un órgano o empresa del Estado o una empresa o asociación en que éste tenga una participación mayoritaria. Se fija una cantidad, en primer lugar. En la circunstancia tercera, como lo llama el Ejecutivo, que ustedes pueden verla en la página siguiente del documento del Ejecutivo, ponía como requisito el otorgamiento de permisos o autorizaciones para el desarrollo de actividades económicas por parte de personas jurídicas o con o sin fines de lucro. Eso se reemplaza por personas naturales cuyos ingresos anuales sean superiores a 2.400 unidades de fomento o personas jurídicas con o sin fines de lucro cuyos ingresos anuales sean superiores a 100.000 unidades de fomento. Nuevamente aquí aparece una cifra, pero aparece la figura de la contratación con personas naturales. Las cifras indicadas, según el valor de la UEF del día de hoy, tratándose de personas naturales, y me corregirá el Ejecutivo si estoy equivocado, alcanza a 65 millones aproximadamente anuales, UEF anual. Y después, en el caso de las personas jurídicas, con o sin fines de lucro, a los 2.739 millones aproximadamente. 2.739 millones aproximadamente. O sea, no solo se hace una precisión respecto de las personas naturales y un monto, sino que también respecto de la figura de las personas jurídicas. Y finalmente, el Ejecutivo, en el circunstancia 4, en el requisito 4, que dice la fiscalización de actividades económicas desarrolladas por personas jurídicas o sin fines de lucro, sustituye esa expresión por personas naturales cuyos ingresos anuales sean superiores a 2.400 unidades de fomento o jurídicas con o sin fines de lucro cuyos ingresos anuales sean superiores a 100.000 unidades de fomento. Mantiene el mismo criterio ya indicado para el tercero. Y agrega un inciso final que dice lo siguiente: para los efectos de este artículo se determinará el valor de las unidades de fomento considerado el vigente a la fecha de la comisión del delito. Entonces, por lo tanto, esta comisión mixta, pronunciarse por cada una de las enmiendas que está proponiendo el Ejecutivo al texto que ustedes ya habían aprobado. Bien, vamos por parte entonces primero para el Ejecutivo. Primero, el significado del 241. ¿Qué significa 241? Y cómo intercalarlo entre las expresiones, los artículos y el algoritmo 248.
Vamos en el primer inciso, por así decirlo. Sebastián. Gracias, presidente. Esto dice relación con incluir en esta norma. Recordemos que esta es una norma bastante relevante desde el punto de vista de la señal que se da sobre casos de gran corrupción, en el fondo. Es decir, además de que el proyecto aumenta de manera considerable las penas y tal como hemos señalado, todos los pisos mínimos que se establecen con este proyecto superan con creces los techos que hoy en día existen. No obstante, además, esta es una norma de refuerzo en que para casos que uno podría denominar de gran corrupción, se establece la obligación de que se tenga que imponer la mitad de la pena en su tramo superior, ¿ya? Sea que conste 2 más grados en el caso que hay que imponer el grado superior o en un solo grado la mitad de ese. Ahora, respecto de la primera modificación, lo que se hace es incluir el artículo 241 porque establece el delito de exacción ilegal, que en el fondo es un cohecho agravado, que consiste en que no es que el funcionario público solicite, sino que exija derechamente un beneficio indebido. No había sentido para excluir este delito toda vez que tiene la misma lógica que el resto de los cohechos. Por lo tanto, la primera propuesta dice relación con eso, presidente. ¿Estamos claros con eso? ¿Habría alguna consulta? No, estamos claros. Vamos a la circunstancia segunda. ¿Lo votamos, presidente? ¿Sí? ¿Unánime? ¿Presidente lo pone en votación? ¿O quiere dejarlo pendiente? Gracias, presidente. A ver, respecto del resto de las modificaciones, la razón es una común para las 3 modificaciones que se propone y dice relación con la posibilidad de que en esta norma, si bien en un principio se había considerado en esta segunda grupo de causales, la primera, recordemos, aplica solo por el hecho de un funcionario público tener la calidad de cargo de elección popular, un fiscal, un funcionario que ejerce labores de jurisdicción. La segunda, que es esta, donde estamos viendo las distintas circunstancias, dice relación con ciertos procedimientos. Y en el primero no hay ningún problema, la designación de una persona en un cargo de función pública. Sin embargo, en los siguientes, los procedimientos que se habían propuesto estaban necesariamente ligados a actos o contratos que celebre el Estado de la forma más amplia, y eso se mantiene, necesariamente con personas jurídicas. La comisión, la inquietud que tuvo era la posibilidad de incorporar a personas naturales. Ya acá se discutió bastante sobre cómo poder delimitarlo, porque en el fondo, recordemos, esta es una norma doblemente excepcional, da la penalidad que propone y por lo tanto, si incorporamos simplemente a todas las personas naturales, al final no iba a tener aplicación la norma general y esta iba a ser la norma que siempre se va a aplicar. Por lo tanto, lo que se hizo es incorporar a las personas naturales, pero fijando algunos baremos. En esta circunstancia en particular, en la segunda, la propuesta original que había aprobado la comisión o que había conocido, hablaba exclusivamente de personas jurídicas con o sin fines de lucro, sin limitación, sino que estuviese referido a un procedimiento de adquisición, contratación o concesión. Dado que se tiene que incluir a personas naturales, se optó por fijar un monto precisamente porque si se incluía a personas naturales iba a operar siempre. O sea, cada vez que hubiese un procedimiento de esta naturaleza iba a aplicar esta regla. El límite que se propone, a ver, voy a aclarar algo antes. Se elimina cualquier referencia a persona jurídica, por lo tanto se aplica tanto a personas naturales como a personas jurídicas, ¿ya? Esto es la adquisición, contratación o concesión en que participe un órgano o empresa del Estado, una empresa o asociación en que tenga una participación mayoritaria o en el cumplimiento de ejecución de contratos o concesiones. Por lo tanto, es aplicable tanto a personas naturales como a personas jurídicas. El límite se establece en lo que dice relación con las 1000 unidades tributarias mensuales. Para considerar esto, lo que se ha tenido como baremo es lo establecido en el artículo 5. 1000 dice. 1000 unidades tributarias mensuales, lo que está establecido en el artículo 5 de la ley 19.886, esto es la ley de base sobre contratos administrativos. ¿Y esto por qué, presidente? Porque en esa ley, como bien sabe, es posible que el Estado mediante 3 vías logre finalizar un contrato
con una persona natural o jurídica, y esto es licitación pública, licitación privada o incluso contratación directa. Tratándose de montos que superen estas 1.000 unidades tributarias mensuales, necesariamente tiene que operar una licitación pública. Por lo tanto, parece razonable que el baremo, que tiene que tener obviamente un apoyo en alguna fuente normativa, utilice el mismo criterio que utiliza precisamente la Ley de Compras Públicas, donde dice superar estas sumas, porque ya considera que son de la mayor relevancia, necesariamente tiene que hacerse una licitación pública, y en ese caso aquí se hace un símil en que necesariamente la pena tiene que ser aplicada en su tramo superior. Eso es, presidente, respecto de este primer punto. 1.000 unidades tributarias es... Sí, por eso. Unidades tributarias está en 47.000, 48. Ya. O sea, sobre eso se aplica como bien dice el agravante. Y bajo eso no. Bajo eso se mantienen las normas generales de ¿Alguna consulta? El diputado Soto. Sí, dentro de los procedimientos de adquisición, contratación o concesión que realizan funcionarios públicos, el procedimiento más reglado, más controlado, más público y más perfecto en términos de la participación de muchos oferentes es la licitación pública. Los que tienen menos control y tienen más discrecionalidad de la autoridad son los otros procedimientos, la contratación privada y particularmente la contratación directa. La contratación directa, si se justifica, prácticamente el ministro, jefe administrativo, alcalde, se la adjudica a quien quiere. Pero aquí nos están diciendo que deberíamos colocar esta regla que tiene un tratamiento más severo de esta clase de delitos solo para la licitación pública y no para los otros procedimientos. Yo la verdad que no comprendo mucho cuál es el sentido que tiene la regla, porque debiera, incluso uno podría decir, debería dejarse para los procedimientos irregulares, los que son excepcionales, donde existe mayor riesgo de discrecionalidad administrativa, y no en los que existe un mayor control. Nosotros habíamos excluido en su momento una referencia a baremos, a montos. Habíamos establecido que todas las actuaciones públicas o todas las contrataciones estaban sujetas a esta regla, y habíamos excluido solo los pagos que se deben hacer porque son de poca monta o que tienen algún tratamiento protocolar, que por ahí uno podría tener una preocupación de que se produjeran este tipo de fraude o de delitos en montos menores, pero hay una norma que lo salvaguarda. Yo no sé por qué se deja fuera de esta especie de agravante a los procedimientos administrativos donde existe mayor riesgo de corrupción. Gracias, presidente. A ver, vuelvo a reiterar que acá no se está estableciendo la punibilidad o no de las conductas. O sea, acá el proyecto claramente ya sanciona y de manera decidida lo que tiene que ver con cualquier conducta relacionada con cohecho o exacción ilegal que han sido los delitos. Lo que estamos señalando es, bueno, cuál va a ser el criterio en el cual además se va a aplicar un agravante que además es especial. No agrava la pena con las reglas generales del Código Penal, sino que obliga al juez a imponer la mitad superior de la pena. Y por lo tanto, dado eso, es que hemos buscado un baremo que pudiese tener cierta razonabilidad a la hora de limitar esto. De hecho, también este baremo no lo encuentra, por ejemplo, en la Ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas, cuando exime a las empresas que no superen estos ingresos de tener un oficial de cumplimiento con función exclusiva en todo lo que tiene que ver con la autorregulación sobre la prevención de los delitos al interior de la empresa. Es decir, la ley constantemente ha fijado este criterio para exigir un estándar mayor. Ahora, efectivamente hay procedimientos, como señalaba el diputado Leonardo Soto, que otorgan mayor discrecionalidad, que son la contratación directa o una licitación privada. Pero ojo, incluso estos procedimientos podrían derivar en esos que mencionaba el diputado, dado que si se realizan 2 o 3 licitaciones públicas y se declaran desiertas, se puede pasar a estos procedimientos. O sea, igual están siendo cautelados. Pero insistimos, hemos querido establecer un monto razonable que no suena arbitrario y que tiene sustento en la ley para aplicar esta regla que, insisto, es doblemente excepcional.
Señor ministro, el Ejecutivo. Bueno, nosotros habíamos aprobado este artículo, ¿no es cierto? Que está en la columna número 2, aquí. Está aprobado por la Comisión. Entonces, ¿cuál es la razón del Ejecutivo de cambiar de criterio? Porque en lo que habíamos aprobado, la adquisición, contratación o concesión no tenía límites. Era sin umbral. Era sin umbral. Ahora eso se cambia y se le establece un umbral, ¿no es cierto? El umbral de 1.000 unidades tributarias mensuales. Eso significa, en consecuencia, que bajo las 1.000 unidades quedas, digamos, sin esta norma primera, ¿no es cierto? Sin la agravante, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es la filosofía que hay detrás de este cambio? Es lo que yo quiero preguntar. Presidente, recordando, porque claro, han pasado algunas semanas, la norma quedó aprobada con la condición de que se trajera una propuesta que incluyese a las personas naturales. Eso fue, se nos solicitó como Ejecutivo traer la inclusión de las personas naturales. Cuando hicimos el estudio respecto a esta materia, y también lo comentamos con profesores de Derecho Penal, observamos que simplemente incluir a las personas naturales sin ningún límite se producía un absurdo donde se establecía de una manera especial cuando el cohecho se cometía con respecto a una empresa que no tenía ningún límite, y en cambio si se trataba de una persona natural tenía que fijarse un límite razonable, porque insisto, si a estas circunstancias no se le pone límite, de verdad cuesta encontrar un ejemplo en la situación fáctica, en la realidad, donde no opere el agravante. Y en el fondo estamos subiendo a esta norma especial para la gran corrupción a cualquier cohecho que ocurra a raíz de un procedimiento de adquisición o contratación, que son normalmente donde ocurran los cohechos. Entonces, de verdad, si no, la norma deja de tener sentido como agravante y pasa a ser regla de aplicación general. Por eso es que al incluir las personas naturales, se dijo, bueno, tienen que quedar en una igualdad de condiciones, si no el Estado va a contratar, cuando quiera cometer un funcionario público cohecho, buscar contratar a la persona natural, donde efectivamente pueda haber un límite, y no a la persona jurídica donde no tenía límite. No sé si me explico, no sería razonable que no se pusiera límite para la persona jurídica y sí para la persona natural. Y si no se pone para ninguno, la norma deja de tener sentido. Entonces sería bueno a lo mejor que explicaran la norma para las personas naturales para comprender bien en todo el sistema, porque esa es la tercera, ¿no es cierto? Entonces, sí, en la circunstancia tercera. En la circunstancia segunda. Actualmente la que estamos viendo en la circunstancia segunda. No, estamos viendo la segunda, pero para entender mejor lo que son personas jurídicas y personas naturales, sería bueno explicar la circunstancia tercera, que se refiere a las personas naturales, ¿no es? Y jurídicas también, pero expliquemos, digamos. Claro, expliquemos el paquete completo, por favor. A ver, recordad que estamos en la circunstancia segunda del numeral 2, que es lo que se refiere con procedimientos de adquisición, contratación o concesión, de cualquier tipo de servicio con cualquier órgano del Estado. Incluso se amplió la hipótesis a asociaciones en que tenga el Estado una participación mayoritaria. La circunstancia tercera, en que también la hacemos aplicable a personas naturales, con otros baremos, dice relación ya no con procedimientos de adquisición o contratación, sino con otorgamiento de permisos o autorizaciones para el desarrollo de actividades económicas. Por ejemplo, lo que puede ver con un permiso de obra nueva que otorga una dirección de obra municipal. Esa es la diferencia que tiene entre la circunstancia segunda y la tercera. Ahora, en la tercera no nos hemos querido centrar en el valor que pudiese tener el permiso propiamente tal, porque en el fondo ahí uno estaría mirando solamente el valor del acto, sino que hemos querido ver la entidad o el tamaño de parte de la persona que se ve favorecida indebidamente por eso. Y por eso en la circunstancia tercera lo que aludimos es a los ingresos anuales, ¿ya? No al valor que tiene la actividad que está siendo autorizada. Hemos propuesto como baremo para las personas naturales ingresos anuales superiores a 2.400 unidades de fomento, y para las personas jurídicas
con o sin fines de lucro, ingresos anuales que superen las 100.000 unidades de fomento. Ahora, nuevamente surge la pregunta, ¿dónde se saca este baremo o este estándar? De la clasificación que se establece para las pequeñas, medianas y grandes empresas. Las grandes empresas, las empresas de gran tamaño, son las que precisamente tienen ingresos anuales superiores a las 100.000 unidades de fomento. Por lo tanto, aquí se está sancionando a las grandes empresas. Y en el caso de los ingresos anuales que hemos propuesto para personas naturales de 2.400 unidades de fomento, eso dice relación con el estándar también que se aplica para la microempresa, ¿no? Eso es lo que hemos querido apoyar entonces para poder hacer esta distinción. Senador, ¿sí? ¿Qué pasa con las empresas de tamaño medio entonces? ¿No entran en ninguna calificación? En el caso de tamaño medio se le aplica la regla general de las penas ahora aumentadas en este proyecto. No se le aplica la grava. Exacto. O sea, solamente... En el caso de la actividad económica, sí, si se trata de un contrato y no de un permiso, se rige por la circunstancia anterior, por la segunda. Esto es un permiso para una actividad económica. No sé si queda clara la explicación. Veo algunas dudas, digamos. Siento yo como presidente que tenemos una cierta duda en la comisión. Presidente, yo creo que lo que se ha querido hacer es no dejar incorporado a todas las personas naturales ni a todas las personas jurídicas. En la primera hipótesis, que dice relación con las circunstancias, segunda, se fija una cantidad determinada, los 48 millones, para definir personas que tengan ese nivel de ingreso anual promedio, como una manera de decir que una persona que tiene ingresos inferiores a eso no va a estar involucrada en estas cosas, no va a participar en estas cosas, normalmente va a ser una persona de ingresos superiores. Es un criterio restrictivo. Y en el segundo caso se buscan criterios lo más objetivos que se puedan, las microempresas para las personas naturales y las medianas empresas para las personas jurídicas con o sin fines de lucro cuya venta anual tenga esos montos, como una manera de achicar el espacio del agravante. Nosotros no éramos partidarios de incorporar a las personas naturales en esto, pero entendemos el criterio de la comisión. Se discutió cómo poder hacerlo. Hubo distintas opiniones, hubo algunos senadores que dijeron vamos a traer alguna propuesta, pero no se avanzó. Por eso hemos querido nosotros, al finalizar este proceso, hacer una proposición para fijar criterios, a ver si logramos llegar a algún acuerdo. Una venta anual es una modificación. O sea, perdón, ministro, para entender, la idea, en consecuencia, es no aplicarle esta agravante a las medianas empresas para abajo. Y aplicarle la agravante a las más grandes. Y las medianas y chicas, digamos, se le aplica la norma común. No sé si queda claro ahí con eso. Pero, perdón, presidente. Señor senador, ¿sí? Pero aquí lo que estamos haciendo es sancionar al funcionario público, ¿no es así? Cuando hayan sido cometidos por un... Es un agravante. Por eso. Entonces, lo que yo no entiendo es lo siguiente. Si en definitiva la conducta, por así ilícita, es del empleado público, ¿por qué se va a ver beneficiado dependiendo si la empresa es mediana o grande? Porque entonces el incentivo es re simple. El empleado público sabe exactamente que si comete alguno de estos ilícitos con una empresa grande, se va a ver en definitiva no perjudicado, va a tener una sanción mayor. ¿No es así? Pero en el fondo lo que a mí me parece raro es la conexión que existe entre la conducta ilícita del empleado público
y como quien dice el tamaño de la empresa. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? El reproche debería ser exactamente, ¿por qué el reproche va a ser mayor si en definitiva ese ilícito se produce con una empresa grande respecto a una empresa mediana? Si en definitiva estamos sancionando al funcionario público. El funcionario público puede no saber si está en este umbral que está en este baremo, como es usted, en este umbral, no puede no conocerlo. Entonces, dependiendo lo que sea, dependiendo del tipo de la empresa, va a quedar a un lado o al otro, cuando la conducta es igualmente reprochable. O sea, yo la verdad que no la hallo. O sea, va a tener un incentivo para entenderse con las medianas y no con las grandes. Con las medianas entra en el régimen común, con las grandes que ha agravado. Pero la conducta, el reproche es la misma, la conducta es igualmente negativa. Si yo a mí no me convence esta cuestión. Sebastián. Presidente, lo que pasa es que claramente lo que manifiesta el senador Alamán justamente es lo que trata cuando se nos pidió incorporar una norma que sancionase los casos de gran corrupción. Reitero, o sea, acá hay que traer un poco de contexto de cómo se ha ido legislando sobre este proyecto. A medida que se fueron aumentando las penas, e incluso efectivamente a propósito de indicaciones de los senadores Alamán o Arboe, donde se establecía incluso penas más altas, lo que se acordó es que, dado que se estaba llegando a penas absolutamente desproporcionadas, si uno los compara con ejemplo, los delitos de tortura, delitos de lesiones que estaban excediendo con creces los casos que estábamos legislando de cohecho y corrupción en general, lo que se acordó fue establecer al final una norma que para casos de gran corrupción fijara en el máximo donde efectivamente fuera comparable a casos de apremio ilegítimo, por ejemplo, de funcionario público o penas de crímenes derechamente. Por lo tanto, claro, en algún momento hay que hacer esa distinción. E insisto, la distinción inicial no estaba, salvo cuando hubo que entrar a ver la situación de las personas naturales. Si incorporamos las personas naturales, no parece ser lógico que no hubiese una distinción, insisto, respecto a la persona natural, porque aplicaría siempre, y si hay una distinción de personas naturales, debiese haberla también en el caso de la persona jurídica. Si no, obviamente, habría un incentivo perverso a hacer toda la contratación vía personas naturales y no las personas jurídicas. Eso es finalmente el contexto. Claro, uno a la luz de ver el resultado final puede sonar extraño, pero bajo este contexto se justifica la norma que establezca, insisto, y no se trata de un caso de que quede impune la otra, sino que acá estamos aplicando las penas más altas en estos casos. No, un poco acá hace un contrapunto que quiero respaldar la posición del Ejecutivo. Obviamente, a mayor envergadura la empresa, sus sistemas de control y sus estándares son distintos, sobre todo en materia de compliance u otras normas que tienen los propios funcionarios, lo que se refiere a la Fiscalía, por ejemplo, los estándares de contratación respecto a las personas que entran a su empresa y además porque si uno hace un zoom respecto a las normas de contratación pública, también las categorías de la empresa, por ejemplo, para participar de una obra del Ministerio de Obras Públicas, también divide, obviamente, en cuanto a la envergadura de la empresa. No cualquier empresa puede participar de una gran licitación, de una carretera, de un puente. Y desde esa perspectiva me parece sí, porque aquí no hablamos de impunidad, sino que hablamos del agravante, que se establezca una calificación respecto a aquellas personas jurídicas que, teniendo mecanismos de control interno, una capacidad económica distinta, exigencias, porque muchas veces estas empresas son además extranjeras, obviamente el rigor de la ley efectivamente sea distinto. ¿Para qué decir de aquellas empresas que además son ADR o que tienen algún tipo de relación con la SEC u otro organismo financiero de carácter internacional, donde a veces justamente uno ve una asimetría de que empresas connotadas que han generado escándalo en la opinión pública local, aquí tengan penas, en este caso bajas, versus, por ejemplo, el escrutinio o la investigación de organismos internacionales como la SEC norteamericana, cuando estas empresas sí, como digo, tienen participantes, en este caso, en bolsa en otros países del mundo. Y por eso me parece bien esa diferenciación que hace el Ejecutivo, señor presidente. Senador Durresti. Yo quiero un poco tratar de recoger la observación que hacía el senador Alamán, desde dónde nos instalamos respecto al funcionario que, independiente de la facturación o el monto del contrato, va a ser el mismo ilícito. Yo creo que ahí hay que despejar esa situación, eso debería ser la línea base. Yo creo que tal vez un poquito la redacción o cómo explicarlo
es distinto. Obviamente tiene que haber una agravante y nosotros lo solicitamos, creo que unánimemente en la comisión, de entender que la gran corrupción, la gran empresa tiene una situación distinta, no solo por los montos de contratación, sino que también yo creo por el grado de corrupción que puede generar en ese ilícito. Claramente tiene mayores herramientas, mayor capacidad para perpetrar ese ilícito. Tal vez yo creo, ministro, entendiendo la idea del Ejecutivo, en la redacción queda un poco raro y tal vez, no sé, Andrés, si te interpreto, por eso aparece como discordante. No es en función del funcionario, sino que es en función de la magnitud del ilícito, digamos, de los montos del sobornante. Entonces, creo que tal vez con una precisión podemos hacerlo, pero el objetivo era algo que pedimos, entender que las grandes empresas no va a tener el mismo tratamiento, no obstante que el reproche al funcionario parte de una base. Entonces, creo que la redacción puede ser un poquito más feliz tal vez en su texto. Gracias, senador. Ministro. Sí, yo solo subrayar, a propósito de lo que decía el diputado Silver, de que aquí lo que estamos haciendo, para recordar, es que con la agravante estamos particularmente preocupados de las autoridades. Por ahí empezamos, ¿verdad? Y entonces todas las autoridades electas, por así decirlo, van a estar sujetas a esta agravante. ¿Qué significa la agravante? Que el piso de la pena empieza en 5 años y 1 día. Estamos hablando de pena efectiva. Y cuando hablamos de la situación de los otros empleados que no son estos, porque eso ya sabemos que tienen esa pena, lo serían cuando estén confrontados con la gran empresa, con personas naturales de una cierta capacidad. Porque parecerá que ahí es donde nosotros estamos apuntando en estas normas, a que el delito de mayor significación por la envergadura de quien lo hace, de quien es el sobornante, genere en el empleado público una reacción distinta. Ese es como el foco que se le quiere dar. Probablemente, como en todas estas cosas, uno dice cuál es el mejor criterio y por qué nos metemos a todos. Porque no es igual. Todos van a tener una sanción, pero queremos sancionar en particular a aquel que se alíe con la gran empresa, con los grandes ejecutivos o con los grandes profesionales que van a ir a corromperlo, porque son esos los que van a hacer la corrupción en escala. Los otros probablemente son igualmente ofensores, pero son en pequeña escala, y por lo tanto esa diferencia de escala se traduce aquí en una diferencia de sanción. Bueno, lo importante de la presidencia es que antes de someter a votación estemos convencidos, digamos, claramente en la comisión, ¿no es cierto?, de esto. Yo entiendo, ministro, a ver si logro entender con peras y manzanas esto, que aquí el empleado público que interviene va a tener una sanción, siempre, pero que va a tener la agravante que señala el inciso, pero que va a tener la agravante del inciso primero, ¿no es cierto?, del 251 quinquies, de 5, de un determinado monto hacia arriba. De un determinado monto hacia abajo se aplica la norma general de sanción, ¿no es cierto?, y se agrava de un monto para arriba. Eso es en síntesis. Muy bien. Diputado señor Soto. Presidente, yo todavía tengo alguna duda, perdónenme, pero llegamos. Muy bien, diputado, tiene la palabra entonces. A ver, la segunda agravante, porque entendemos que la agravante que tiene que ver con las personas de los funcionarios en cuanto a autoridades electas o de alto nivel, eso no atiende los montos, atiende solamente a la investidura jurídica que tiene. Ok, ahí cualquiera sea el monto, tiene el agravante. En este caso estamos hablando de, por así decirlo, cohecho cuantioso o de gran escala. Yo siempre pensé en esta norma referida al beneficio económico que recibe el funcionario público. Y acá se está buscando hacer un baremo, pero no en cuanto al beneficio económico del funcionario público, sino que al tamaño de la empresa, al tamaño del contrato. Y se puede dar el caso, y a ver si me corrigen, de que un funcionario público, en este caso cuando el contrato tiene más de 47 millones de pesos de cuantía,
que el contrato sea superior, de 47 millones, pero el beneficio económico del funcionario público, que exige indebidamente un particular, sea muy bajo, 5.000 pesos. Y en ese caso se le haría efectiva la agravante, porque el monto en contrato es superior a 47 millones de pesos. Y en el caso contrario, que quiero contrastar, un contrato de 46 millones de pesos, donde el monto de la dádiva o beneficio económico del funcionario es la mitad del monto, 23 millones de pesos, y no tendría agravante. ¿Es correcto mi análisis? ¿Parece razonable eso? Sebastián. Nótese que el beneficio económico en el primer caso son 5.000 pesos y en el segundo son 23 millones de pesos. Sebastián. A ver, bien vale el ejemplo porque merece un análisis justamente a propósito de esto y de las penas que se están incorporando. Desde luego hay que partir de la base de que el bien jurídico lesionado en este tipo de delitos en ningún caso es el patrimonio, ni siquiera el patrimonio de la empresa desde donde emanan los beneficios, sino que la administración pública en este caso. Y en ese sentido vale la pregunta, que es muy legítima hacerse, bueno, ¿qué es peor en este ejemplo respecto de la reprochabilidad al funcionario que se deja sobornar por 5.000 pesos o por 23 millones? Y la verdad es que opiniones acá hay varias sobre este punto, pero no es eso lo que atenta contra el bien jurídico que, insisto, la correcta administración de justicia. En este caso en particular lo que hay que tener presente son las penas que se imponen, que desde luego están asociadas primero las multas al beneficio, por lo tanto aquí la diferencia va a estar desde luego en la multa. Y tampoco sirve argumentar el hecho de que, bueno, pero la multa de quien recibió los 23 millones de pesos, que puede ser multado hasta 4 veces el valor de ese beneficio, es además del comiso, que además también se innova en poder comisar las ganancias. Es decir, en ese caso, quien recibió los 23 millones de pesos, puede que tenga la pena privativa menor, pero va a tener que pagar una multa de 4 veces el valor del beneficio, además de haberse comisado la ganancia. Y está comprobado, y esto también está fuera de toda discusión, que las penas pecuniarias son las penas que causan mayor efecto que por sobre las penas privativas. Por lo tanto, insisto, siendo válida la cuestión sobre este ejemplo, el proyecto muestra que efectivamente acá se termina castigando de mayor al funcionario público en el segundo caso, en este ejemplo. Lo que pasa además que viendo todos los números completos, las circunstancias segunda y tercera, con el tope de 4 millones de dólares dejamos afuera a todas las municipalidades. Porque normalmente las municipalidades tienen contratos menores a 4 millones de dólares. O sea, 4 millones, estamos hablando de 2.000 millones de pesos, más o menos. Más o menos. Sí, bueno, 2.500 millones de pesos, diríamos. La inmensa mayoría de los contratos de la municipalidad. No, sino por los contratos, el giro de la empresa. Ah, perdón. Es el ingreso, claro. Ah, perdón. Sí, retiro, tiene razón. Cuyos ingresos anuales sean. Ya, cuyo. Municipalidad que tenga este nivel de ingresos anuales. Cuyos ingresos anuales sean superiores a 100.000 personas jurídicas. Ya. Claro. Aquí un creativo lo que podría hacer una gran empresa, dividirla en pequeñas para Claro, pero ya sería una que lo han hecho para tener una capacidad de negociación con los sindicatos distintos. O sea, quedan sin agravante. Pero eso también los multi-RUT, pero también esto tiene su tiene sus compensaciones. Señores diputados, señores senadores, ¿estamos claros, estamos en condiciones de votar? Muy bien, yo creo que hemos agotado la discusión, se nos han clarificado las dudas. Muy bien. Señor secretario, en votación. Inciso final que no se sometería a votación todavía, que dice: para los efectos de este artículo se determinará el valor de la unidad de fomento considerando el vigente a la fecha de la comisión del delito, que es una norma explicativa. ¿La incorporamos? También, ya, muy bien. Todo junto. Presidente, todos juntos. Todos juntos. Ya. Diputado, señor Soto. A favor. Soto. Diputada, señora Castillo. Catalina Pérez. Perdón, disculpe.
Estoy traspapelado con lo otro, sí. Ya, con la otra comisión. Con la otra comisión, disculpe. Sí. Diputada Núñez. Diputado Silver. Senadora Ebesberger. Alamanda, a favor. Turresti. Presidente. A favor. A favor. Chumilla. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 votos por la afirmativa, ninguno negativa, aprobada. Aprobado la comisión. Bien, presidente. Vamos a la página siguiente, la propuesta del Ejecutivo, que es para incorporar un artículo 251 sexies, que figura también entiende la Secretaría que es la misma redacción que aparece en la página 3 del comparado que se había elaborado previamente. Voy a leerlo. Dice así. 251 sexy. No será constitutivo de los delitos contemplados en los artículos 248, 250, inciso segundo y tercero, y 251 bis, aceptar, dar u ofrecer donativos oficiales o protocolares o aquellos de escaso valor económico que autoriza la costumbre como manifestaciones de cortesía y buena educación. Lo dispuesto en el inciso anterior no se aplicará respecto del delito contemplado en el artículo 251 bis cuando se ofreciere, prometiere o diere o consintiere en dar a un funcionario público extranjero un beneficio para que omita o ejecute o por haber omitido o ejecutado un acto con infracción a los deberes de su cargo. 48 es cohecho sin infracción de los deberes. Sí, cuéntalo. ¿Es la palabra ejecutiva? Una explicación. El artículo 248 se refiere al cohecho del funcionario público sin infracción de los deberes de su cargo. El artículo 251 bis se refiere al cohecho a funcionario público extranjero, con la observación que hace el inciso segundo, que obviamente cuando esta cuestión fuera ilícita, no corresponde esta regla. Eso es. Gracias, presidente. Bueno, esto es una precisión de lo que se había alcanzado a ver en la sesión anterior de este proyecto, dado que se incorpora el cohecho en razón del cargo. Obviamente, y esto también se habían analizado distintas fórmulas, hay que hacer una excepción en casos que correspondan a usos o costumbres sociales donde se entregue algún efecto de valor al funcionario público. Por eso había que hacer esta excepción de la incorporación del cohecho que base, ahora que se denomina. Por lo tanto, la alusión es a los casos, que son los artículos que mencionó la Secretaría, donde se tipifica la figura de cohecho en razón del cargo, pero dado que en el artículo 251 bis, y esta es la razón del inciso segundo, también está la posibilidad de prometer, dar o consentir en dar a un funcionario público extranjero un beneficio para que omita o ejecuta o para que cometa derechamente un delito. Naturalmente eso no puede eximirlo la ley, obviamente, de reprochabilidad, y esa es la explicación que tiene el inciso segundo. Se ofrece la palabra. A mí lo que me gustaría que se precisara para que quedara en la historia de la ley lo que dice relación con que autoriza la costumbre como manifestaciones de cortesía y buena educación. Un poco el alcance. A un ministro una oportunidad le regalaron un caballo. Eso no sé si estaba en la categoría de cortesía o buena educación. Ninguna de las dos. Pero era antes. Sería bueno si pudiéramos precisar el concepto para la historia de la ley. Presidente, esta es una norma de adecuación social que reitera lo que ya está a nivel administrativo en el estatuto administrativo en relación al deber de probidad que tienen los funcionarios públicos y que se exime, en el fondo uno no infringe el deber de probidad en estas mismas hipótesis que refleja la ley. Perfecto. Muy bien.
Señor secretario, ¿en qué estamos? ¿En votación? Estamos votando el artículo 251 sexies, que es la... Sí, muy bien. Si le parece, señor secretario. Ya, entonces, entiende la Secretaría unánime, diputado señor Soto, diputada señora Pérez, diputada señora Núñez, diputado señor Silver, senadora Ebesperger, senador Alamán, senador Durresti, senador Buenchumilla. 8-0, aprobada la redacción del artículo 251 sexis. Bien, ahora vamos a ver el artículo 260 quater, que regula la figura de la cooperación eficaz. En relación a esta figura hay dos propuestas. Una de los senadores señores Alamán y Arboe, para intercalar un artículo nuevo, y también una propuesta del Ejecutivo, que es más extensa y contempla una serie de hipótesis y hay figuras en que las circunstancias atenuantes no operaría. Senador Alamán. No, lo que pasa es que la indicación formulada con el senador Arboe está subsumida en la del Ejecutivo. De hecho, queda mucho mejor. Muy bien. Vamos al Ejecutivo. Vamos al Ejecutivo entonces. Leo. El señor secretario dará lectura. Artículo 260 quater. Será circunstancia atenuante de responsabilidad penal de los delitos contemplados en los párrafos 5º, 6º, 9º bis la cooperación eficaz que conduzca al esclarecimiento de los hechos investigados o permita la identificación de sus responsables o sirva para prevenir o impedir la perpetración o consumación de estos delitos o facilite el comiso de los bienes, instrumentos, efectos o productos del delito. En estos casos, el tribunal podrá reducir la pena hasta en 2 grados. Se entiende por cooperación eficaz el suministro de datos o informaciones precisos, verídicos y comprobables que contribuyan necesariamente a los fines señalados en el inciso anterior. El Ministerio Público deberá expresar en la formalización de la investigación o en su escrito de acusación si la cooperación prestada por el imputado ha sido eficaz a los fines señalados en el inciso primero. La reducción de pena se determinará con posterioridad a la individualización de la sanción penal según la circunstancia atenuante o agravantes comunes que concurran o de su compensación de acuerdo con las reglas generales. La circunstancia atenuante prevista en este artículo no se aplicará a los empleados públicos que desempeñen un cargo de elección popular o de exclusiva confianza de estos o de alta dirección pública del primer nivel jerárquico, a los que sean fiscales del Ministerio Público, ni a aquellos que, perteneciendo o no al orden judicial, ejerzan jurisdicción. Muy bien. No sé si en este artículo o en otro, no sé si el diputado Silver había planteado un punto aquí. ¿Diputado? ¿No? ¿No? ¿Puedo hacer preguntas? Sí, diputado. Primero, al Ejecutivo, ¿por qué la exclusión de todo cargo de elección popular? Por ejemplo, estoy pensando lo que el presidente siempre saca como ejemplo, un alcalde respecto a los concejales, por ejemplo. Respecto a una licitación pública en la cual, por ejemplo, la aclaración de un concejal puede ser más que útil a la hora de votar un determinado contrato, y es un cargo de elección popular. Y lo otro, a lo que se refiere al vocablo prevenir un delito, porque obviamente uno conoce distintos grados de materialización de un delito, que se me ocurre que estamos en la tentativa, pero ya la prevención de un delito es algo que escapa de alguna manera a la esfera de sanción penal, a mi juicio, o está en el límite, y si el Ejecutivo se pudiese de alguna manera explayar de hecho, porque ni siquiera hablamos de principio de iniciación o de tentativa, sino que ya de la prevención del delito, una suerte de anticipación en la cual el funcionario, una suerte de denunciante de algo que ni siquiera está en grado de sanción del punto de vista penal, me refiero a la conducta típica, y ahí me causa algo de ruido, obviamente, ese vocablo. Entonces, a lo menos esos dos puntos, hacer la pregunta al Ejecutivo por su intermedio. Muy bien, gracias, señor diputado. Presidente, a ver, respecto del último inciso, que es donde aparece la primera duda en los cargos de elección popular,
Lo cierto es que se había propuesto por la misma comisión y se había solicitado al Ejecutivo que esta norma, en que había obviamente acuerdo en introducir esta importante herramienta de investigación, porque claramente acá estamos en ámbitos normalmente de criminalidad organizada, donde es muy difícil poder descubrir obviamente todo el concierto que está detrás de una red de eventuales involucrados, y por lo tanto bien vale la pena tener esta norma. Pero efectivamente había una preocupación de la comisión de que una norma así pudiese terminar beneficiando a el líder o cabecilla de una red que pudiese ser una alta autoridad, y por lo tanto esa alta autoridad, por ejemplo, podría prestar la colaboración y terminar con una pena mucho menor que el resto de los implicados. Ese es el sentido de la norma que hemos establecido acá, y que, si bien recuerdan, es justo también los cargos que se hace mención en el artículo 251 quinques, que hablamos de esta agravación especial a funcionarios que por el solo hecho de tener tal cargo tienen una agravación mayor. Acá se mantiene ese estatus, por lo tanto es bastante coherente con esa norma, y siguiendo un poco lo que ha sido la legislación argentina, que recientemente también lo modificó en el mismo sentido. No recuerdo el nombre que tiene la figura, pero tiene el mismo sentido que la funcionarios públicos de mayor alto cargo no se vean favorecidos con esta situación. Ahora, volviendo al inciso primero, respecto de esta redacción, la verdad es que en Chile es bastante poco sistémica la redacción en general de la cooperación eficaz. Están distintas leyes, una encuentra en la ley de droga, en la ley de colusión, en asociación ilícita, en lavado de activos, en trata de migrantes. Está bien dispersa y no siempre tiene los mismos elementos. Sin embargo, la redacción por la cual consulta el diputado Silva, en el sentido que sirva para prevenir o impedir la perpetración o consumación de estos delitos, ya está en la legislación, y en ese sentido la norma no innova, y por ejemplo está en precisamente la ley de drogas, en la ley 20.000, donde en el artículo 22 habla textualmente de que sirva para prevenir o impedir la perpetración, y hay una larga jurisprudencia de cómo ha aplicado esto. Se mantiene en todo caso el criterio, que también fue un tema que se alcanzó a conversar en la sesión anterior, de que era preferible que esto igual estableciese como condición que fuese el Ministerio Público que la reconociese, y que no quedase simplemente al libre arbitrio de la defensa que lo solicita al tribunal. Es decir, el Ministerio Público tiene que dar cuenta de que efectivamente esa información fue útil para evitar o prevenir la comisión de futuros delitos. Pero, insisto, es una norma que ya está bastante asentada en lo que es la aplicación de la ley 20.000. Ahí no hemos querido innovar. La única innovación que sí hace, insisto, es el inciso final, que fue a solicitud de la comisión. Muy bien. Senador Durreste y senadora Pérez. Senador. Gracias. Me llama la atención en el último inciso que son las personas excluidas de la utilización de esta atenuante. Por dos situaciones. Cambio un poco de criterio o reflexiono la cooperación eficaz, en definitiva, permite destrabar este tipo de ilícitos. Cuando tú pones, por ejemplo, en el ejemplo que señalaba el diputado Silver, cuando en una organización de la toma de elección popular de un municipio, uno de los concejales tiene la capacidad de hacer esta cooperación y con eso destrabar el andamiaje, no se le está permitiendo. Entonces, no hay un incentivo a que, lo entiendo quizás por la figura nosotros lo analizaba en un momento con era el superior jerárquico en la elección, en la estructura, el alcalde. Pero cuando tú dices un concejal que es por elección popular y está excluido de esta forma, la posibilidad de romper ese cartel, esa organización, la veo difícil al excluirlo. Precisamente, a ver, y veamos también si esto no es teoría, esto son cosas prácticas. ¿Qué situación hemos visto nosotros en municipios complicados? Adjudicaciones, por ejemplo, de grandes contratos, como el caso de basura. ¿Quién lidera? Generalmente es el alcalde y su equipo técnico. Convence a los concejales, porque si bien no es relevante su participación, tienen que votar. Entonces, si a ese concejal, de los 6, 8 o 10 que hay, se le impide esta cooperación y decir yo me salgo de esta situación y pido y delato toda la situación, es prácticamente imposible el poder romper esa trama de corrupción, lo digo en esa estructura. El mismo ejemplo a propósito de los gobiernos regionales, que si bien
vamos a tener al gobernador electo como autoridad de elección popular, valga la redundancia. Nosotros tenemos la figura, por ejemplo, del delegado presidencial, que va a seguir teniendo una estructura de poder sobre los organismos desconcentrados, en que no lo veo consignado acá. Y para tú romper esa estructura del jefe con el cuerpo colegiado, tienes que darle la oportunidad que alguno de ellos utilice este beneficio. Excluirlo creo que es una herramienta que opera en contra de la impunidad, o sea, a favor de la impunidad más que favorecerlo. En segundo lugar, cuando dice los empleados públicos que desempeñan el cargo de elección popular, yo creo que eso es muy genérico, o de exclusiva confianza de esto, o de la alta dirección pública del primer nivel jerárquico, o los que sean fiscal del Ministerio Público, ni aquellos que perteneciendo o no al orden judicial, ejerzan jurisdicción. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, con los jefes de servicio? También para poner ejemplo, los mayores fraudes que nosotros hemos visto en el último tiempo: el encargado de adquisiciones en una institución armada, el equipo de remuneraciones y personal en carabineros. ¿Cómo juega esa situación acá? Yo creo que a ellos habría que, en definitiva, impedir la situación, pero en lo de elección popular creo que tiene que haber un distingo. Si tú no tienes la posibilidad que un concejal, que un consejero regional rompa ese círculo de silencio con dos grados menos de sanción, difícilmente vas a tener un instrumento de destrabar ese ilícito. Entonces, insisto, no entiendo la razón de excluirlos a todos. Quienes tenemos experiencia, quienes conocen la estructura: alcalde, cuerpo de concejales, gobernador regional, cuerpo de concejales, los todos electos. Es ahí donde hay una figura, al menos de las figuras de elección popular que recuerdo. Es ahí donde tiene los 345 municipios, tiene las 16 gobiernos regionales. No le das un instrumento de salida. Gracias, señor senador. ¿Le parece al Ejecutivo que escuchemos al resto de los parlamentarios? Senadora Luz Emmenberger, por favor. Gracias, presidente. Una duda: yo no he participado en la discusión anterior de esta norma, pero de la lectura acá, cuando se nombra a los empleados públicos que desempeñen un cargo de elección popular, ¿se está dejando fuera a los parlamentarios, se está dejando fuera a los concejales y a los core? ¿O hay alguna norma especial que los incluya? Porque la ley en el fondo dice que esos son autoridades, pero no funcionarios públicos. Pero es que no se entiende aquí incorporado, porque no son empleados públicos. O sea, el día de mañana en un juicio le pueden decir que aquí no se aplica, porque la ley expresamente dice... me acuerdo de la ley de municipal, de estatuto administrativo, dice que los concejales son autoridades, pero no son funcionarios públicos. Misma situación con los consejeros regional y misma situación con los parlamentarios. Nosotros no somos empleados públicos, somos autoridades electas popularmente. Entonces dejaríamos todo fuera, a menos que haya un artículo que expresamente lo incluyera. Ya. Eso. Diputada Paulina Núñez. Gracias, presidente. A ver, en la misma línea, respecto al inciso quinto, no estamos hablando de cualquier atenuante, estamos hablando de una precisamente que es de cooperación eficaz. O sea, necesitamos que nos entreguen información para, como dijo el Ejecutivo, presidente, desarmar este concierto y poder llegar al final a lo que nos convenga. Yo tampoco estoy de acuerdo con el tema de cargos de elección popular, porque estamos avanzando precisamente en elegir más cargos mediante elección popular y no en designación, bueno, como es el caso, ¿cierto?, de los gobernadores. Y concuerdo, por supuesto, con la alta dirección pública, obviamente en el primer nivel, como establece el Ejecutivo, fiscal, el Ministerio, pero simplemente no por querer dejarlo fuera por el cargo de la elección popular, sino que porque creo que, aunque sean elegidos por elección popular, son los que primero podrían tener información y de esa forma que opere la cooperación eficaz y obviamente lograr el objetivo de tener mayor información. Gracias, presidente. Gracias, señora diputada. Diputado, señor Soto. Presidente, el asunto no es fácil, yo creo que hay que partir viendo eso, pero el incentivo que se da al establecer esta atenuante es muy grande. Habla de una rebaja de 2 grados, pero la hace una vez que se ha terminado la condena. Es decir, al final del proceso, cuando ya han operado otra atenuante. Es decir, si tomáramos, por ejemplo, el cohecho base, que parte entre año y un día,
estaríamos aplicando solo esta atenuante, hablando de 61 días de pena final. Así de buena es. Si es de 5 años y un día, estaríamos en 540 días. Entonces, es un incentivo muy, muy potente, es un beneficio procesal muy grande, y yo me recuerdo que nosotros fuimos autores de una indicación que recogió el Ejecutivo que buscaba impedir de que se favorecieran los que no correspondía que se favorecieran. Discriminar de alguna manera, porque perfectamente podía utilizarlo el autor de esta maquinación. En otras materias se le beneficia solo el primero que se autodenuncia, pero acá el primero podría ser la más alta autoridad, la que tiene efectivamente una penalidad más alta. Entonces se buscó de esa manera excluirlo. Yo entiendo que operaría así el sistema. Si es que se aplica esta atenuante, se favorece a cualquier funcionario público menos la alta autoridad. Y si hay alguna otra alta autoridad que pudiera buscar favorecerse con su confesión o la colaboración, podría utilizar la atenuante general del 11 número 9, que habla de colaboración sustancial, que no se deroga respecto a estos delitos. En consecuencia, si hay un concejal o un consejero regional que tiene súbitamente algún cargo de conciencia y quiere colaborar con la investigación, no podría acceder a este tremendo premio, pero sí a otro, que está en el 11 número 9, y le permitiría rebajar en un grado la pena asignada al delito. No se queda sin incentivo. Es un incentivo menor, pero creo que por ser una alta autoridad de elección popular, igualmente tiene que tener un trato diferenciado, toda vez que la fe pública o la probidad que está a cargo de estas altas autoridades es la que justifica un tratamiento distinto a cualquiera. Muy bien, agotado el debate, entonces, señor senador, ¿quiere decir algo? Señor senador. Que sigo con la duda, independiente de lo que señala el diputado, yo lo que estoy buscando instrumentos, y acá más allá de la penalidad, que me parece bien, yo creo que esta es una norma que, si se recurre al Tribunal Constitucional por los afectados, perfectamente puede caer en inconstitucionalidad, porque hay un principio de igualdad ante la ley que es bastante, hay una desproporcionalidad bastante grande en la situación. Yo creo que ahí se abre una puerta de alegación, de por qué te excluyen a determinado funcionario, insisto, el concejal de la comuna más humilde que simplemente votó el acuerdo de la basura. El tipo le dijeron, vote a favor, votó a favor. Entonces, yo creo que sin perjuicio de la arquitectura de pena, yo lo que quiero es instrumentos eficaces al Ministerio Público para destrabar. Cuando nosotros dimos la discusión, especialmente en materia de colusión, y establecimos la circunstancia en colusión de precios, nosotros establecimos precisamente la discusión de que es un gran beneficio, un gran incentivo, es prácticamente exención de responsabilidad, pero el que corre primero llega. Y, en definitiva, la posibilidad de desmantelar toda la arquitectura del ilícito de la organización cae fácilmente. Hay uno beneficiado, en este caso de la colusión, incluso había uno que quedaba exento de responsabilidad, y asumimos ese costo, pero creo que es una técnica investigativa, y nos decía ahí tanto el fiscal nacional económico como el Ministerio Público que ese tipo de delitos, sin ese incentivo, sin ese caramelo, si podríamos decir, no funcionaba. Y no funcionaban. Y la figura penal propiamente tal, que es un poco en lo que nosotros nos estamos concentrando, no permitía desarmar esa estructura. Entonces, vuelvo al mismo tema. Yo creo... Y no quiero que esto es una situación de los gobiernos regionales o de los municipios, pero es la estructura de las elecciones, principalmente de los cargos de elección popular, donde hay una estructura, jefatura, y un cuerpo colegiado que valida esas decisiones. Entonces creo que no hay un incentivo. Recurrir a la cooperación del 11 número 9 me parece bien, pero no es un incentivo. No es el incentivo de esta magnitud. Entonces, yo creo que aquí sería bueno abrir un poquito el debate y que este sea un instrumento eficaz para la persecución, independiente de la pena. Yo estoy dispuesto a rebajarle la pena a uno de estos autores, siempre y cuando yo tenga la posibilidad de destrabar y no mantenernos con grandes penas, si no voy a poder romper este cartel. Que sea en un grado.
que sea en un grado, y podemos hacer un atenuante que sea en un grado y no el 2, digamos, para no verse sobre, pero que pudiera utilizarlo. Señor Ministro. Sí, presidente. Dos comentarios. Uno respecto de la inquietud de la senadora Lubensberger. Efectivamente, los parlamentarios para el estatuto administrativo no son funcionarios públicos, pero sí lo son para efectos penales. Si mal no recuerdo, hay una disposición expresa en el Código al respecto. Y por lo tanto, siempre se ha entendido y hemos operado sobre esa base en esta misma legislación. De manera que, para bien o para mal, es así. Enseguida, presidente, este último inciso no fue una proposición original del Ejecutivo, sino que fue una proposición que salió de la propuesta que venía de la Cámara y de esta misma comisión. Así que si se le quiere modificar, no vamos a ser nosotros los que nos vamos a poner. Pero yo creo que tiene un sentido. Desde luego comparto que el tema de la cooperación eficaz es un instrumento muy potente y que nosotros lo tenemos que utilizar probablemente más en nuestra legislación penal, porque creo que puede ayudar en muchos casos a esclarecer delitos. Pero aquí el sentido que tiene es precisamente que no se beneficien los principales responsables. Nosotros estamos endureciendo la mano en este proyecto, como ya lo vimos, con un agravante para, por ejemplo, todas las personas de elección popular, para aquellos que tienen responsabilidades mayores en el nombramiento de personas o en las adquisiciones. A ellos les estamos subiendo la pena. Aquí los estamos excluyendo de un beneficio, porque queremos que se marque una diferencia. Y por eso nos pareció atractiva esta propuesta y la hicimos nuestra. Y yo creo que es cierto. El diputado Silves decía, los concejales ayudan. Pero la verdad es que estamos más interesados en que ayude la secretaria del concejal, el chofer del concejal, los amigos del concejal, los que trabajan en la municipalidad con el concejal, y son esos los que van a verse beneficiados, porque si no van a verse involucrados. Bueno, esta es la alternativa que nosotros seguimos, presidente, y esta es la justificación. Diputado señor Silves. No, lo que pasa, a ver, yo creo que aquí tenemos dos sistemas de alguna manera en pugna. Tenemos esta lógica napoleónica, legal, efectivamente, de absorber todo tipo de delitos donde no exista ventana alguna para la impunidad, o un sistema penal más bien anglosajón, donde más bien el sentido práctico de las cosas nos dice que la única manera de desbaratar efectivamente organizaciones criminales es poniendo una buena zanahoria en términos de su eficiencia. Y muchas veces estas cosas a media finalmente no terminan resultando. La verdad es que no hablaba de la secretaria o el chofer por su intermedio del señor ministro. Pero aquí hay otra norma en pugna, que tal vez la discutimos en su oportunidad, que hacía relación con este principio de atracción penal. Esto o del principio del chofer. En la medida en que el chofer señala, bajo esta legislación, el que estamos cambiando ahora, no la actual, que está mi jefe de por medio, yo inmediatamente, cosa que para mi juicio era bastante dudosa, tomaba la pena del delito de las altas autoridades. Vale decir aquí, el chofer, finalmente, que tenía penas más bajas, al incriminar a su jefe, va a pasar a tener la pena de cárcel efectiva. Y que me corrija efectivamente, y la comunicabilidad, que tanto lo discutimos obviamente en esta materia. Pasa inmediatamente al techo. Yo incrimino a mi jefe, pensemos en Argentina, ya que andaba el chofer, va a decir que estuvo el señor ministro de Estado, e inmediatamente se le comunica la pena efectivamente más alta respecto a la posibilidad de no tener una pena efectiva. Y a contraparte, se le dice efectivamente de que puede, por ejemplo, si además el concejal va a tener solamente esta norma de carácter general respecto a la cooperación eficaz, que todos sabemos que en rigor no lo exime efectivamente de la cárcel. Entonces, ¿qué le diría a su abogado defensor? ¿Sabe qué? ¿Para qué incrimina al jefe si al final del día es una bala que va de ida y de vuelta? Pensemos en el concejal respecto del alcalde, porque usted va a pasar a tener la pena de prisión efectiva y solamente puede optar, en este caso,
a la norma de carácter general o residual que está en el Código Penal para estos efectos. Entonces, ahí es donde, a mi juicio, creo que hay dos tradiciones jurídicas efectivamente en pugna que no hemos logrado con eficiencia buscar una cohabitación que sea feliz, que no se traduzca en sinónimo de impunidad, pero que, del punto de vista de la persecución penal, sea eficiente. Y ahí es donde yo hago el punto, curso intermedio, señor presidente, que claro, entiendo lo del concejal, pero aquí ya ni siquiera está hablando del concejal, hablamos de la secretaria, del chofer, efectivamente que con esta norma la comunicabilidad se produce el doble efecto de que incriminan a su jefe, pero inmediatamente aumentan su pena y de manera sustantiva. Sebastián. A ver, agregar un par de comentarios, no perder el contexto. Si la norma resulta compleja, efectivamente plantear la posibilidad de eliminarla, porque, insisto, esto no estaba en la propuesta original del Ejecutivo y surgió en la Comisión la idea de, y es muy legítima, por cierto, de prohibir que las más altas autoridades se vieran beneficiadas por la aplicación de esta atenuante especial. Ese fue el sentido por el cual se encargó de analizar esta situación y, insisto, fue el caso que tomó, por ejemplo, la legislación argentina recientemente. Ahora, dos aclaraciones respecto a lo afirmado. En cuanto a los jefes de servicio, que efectivamente señalaba el senador Durresti, están nombrados los cargos de alta dirección pública del primer nivel jerárquico, que corresponde a 125 cargos. Casi en su totalidad corresponde precisamente a jefes de servicio que se ven amparados en esta norma. Y desde luego no creemos que haya algún problema de constitucionalidad fundado en el principio de igualdad ante la ley, porque recordemos, este es el mismo criterio que se utilizó para fundar la agravante especial que acabamos de ver del 251 quinques en la primera parte. La primera parte establece el mismo estatuto para estas autoridades. Ahora, efectivamente uno puede cuestionarse, como decía el diputado Silva, respecto de la persona que, no teniendo este cargo, pero está concertada con la autoridad, cuánto pierde efectivamente en involucrarla. Y acá, perdón por hacer el análisis matemático, pero a mí también me tocó ser defensor y el análisis matemático se hace. Yo, por incriminar al jefe, arriesgo quedarme en un tramo superior o aumentar un grado de pena. Pero por beneficiarme precisamente por cooperar, rebajo en 2 grados. Por lo tanto, y esto es algo que tendrá que evaluar la defensa en su minuto, si colaboro, estoy eliminando el riesgo de llegar a bajar 1 grado. Si no colaboro, me quedo con el riesgo que se implica el jefe, quedo implicado yo y me quedo con 1 grado superior. No sé si se entiende la figura. O sea, justamente está pensado, es que justamente la decisión ha sido, en la propuesta del Ejecutivo, que las autoridades, cuando tienen cargos de elección popular, no pueden recurrir a esto sin perjuicio, y eso hay que aclararlo, respecto de lo que señala el diputado Soto, porque hay que pensar en algo. Si se incluye al concejal, el concejal se va a ver favorecido tanto por el artículo 11, número 9, colaboración sustancial, y además va a tener la rebaja por esta norma, o sea, va a poder rebajar hasta 2 o incluso 3 grados. Por lo tanto, ¿cuál es la maquinaria? Licitaciones amañadas, lo propone el Ejecutivo, la cabeza, el alcalde, rodeado técnicamente por su equipo y validado por la Asamblea, en este caso el Consejo. Ahí hay una figura. ¿Cómo tú rompes eso? Yo fiscal, nosotros fiscal investigando, ¿cómo lo rompes? La votación valida, tú eres autónomo, va a votar lo que te parezca. ¿Me entiendes? Ahí a mí me preocupa como la técnica investigativa para romper efectivamente esa... Sebastián. Último comentario. A propósito de esta situación que plantea el senador Urresti, el Ministerio Público tiene la herramienta de reconocerle la colaboración sustancial, el artículo 11, número 9, e incluso, de acuerdo con la defensa, que se califique dicha circunstancia y le permita rebajar 1 grado. Que es lo que señalaba el diputado Soto. O sea, hoy el Ministerio Público, sin modificación de esta norma, puede negociar con la defensa que efectivamente se le reconozca como una colaboración. La zanahoria muy chica. Desde rebajar 1 grado. Desde rebajar 1 grado. Esta es la zanahoria grande efectivamente para todos los otros, pero efectivamente hoy el Ministerio Público tiene esa herramienta si la quisiese utilizar.
Una consulta. Esta circunstancia atenuante que no se aplica a estos funcionarios públicos supone que estos funcionarios públicos, por el nivel de jerarquía que tienen de importancia de sus cargos, ¿no es cierto?, no se vean beneficiados en desmedro de los choferes o de la secretaria, como decía el señor ministro. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los miembros de las Fuerzas Armadas y de Carabineros? Que tienen una alta jerarquía también, el general con respecto al cabo, digamos. ¿Dónde está la grabante? Antes aquí. Eso no está incorporado. Sí. Claro. Diputado Silver. Presidente, que lo que pasa es que una cosa, obviamente también otra pregunta vale al Ejecutivo era respecto a los funcionarios de confianza de la persona que denuncia. Aquí un asesor y un jefe de gabinete nunca van a terminar denunciando finalmente a su jefe, porque obviamente volvemos nuevamente al argumento de la comunicabilidad, se le va a aplicar la pena más alta, al mismo tiempo van a quedar excluidos de la cooperación eficaz y finalmente va a ser más difícil romper este pacto de silencio que lo pedía el senador Durresti. ¿Hay alguna posibilidad, presidente, por su intermedio, que por ejemplo veo que en el resto del articulado hay meridiano consenso y dejar pendiente el último párrafo para mañana, así que pudiésemos adecuar un texto más feliz o alternativo? Sí, pero yo creo que aquí tenemos un problema mayor, porque tampoco están incorporadas las Fuerzas Armadas en el número 1 del artículo 251 quinquies. La agravante, bueno, y todos hemos visto los problemas que tenemos ahí. Sí, presidente, lo que pasa es que eso se discutió a propósito del 251 quinquies, porque efectivamente, como usted bien observa, en esta norma de la cooperación eficaz no está incluido el caso, pero se tocó este mismo tema a propósito del 251 quinquies y justamente se resolvió que quedase, tomando el ejemplo de adquisiciones, precisamente por los procesos de contratación, y es ahí donde está cubierta esa norma, y se tocó justamente ese ejemplo, lo que tenía que ver con adquisiciones de equipos militares, por ejemplo. Ahí se queda cubierto, no por el cargo propiamente tal, sino por los procesos en los cuales está referido. Señor senador. Perdón, tener claro, el efecto no de adquisición. ¿Usted se autopaginó en los discursos orales? Ah, no, compañero, que me cargué mal aquí a la izquierda, compañero. Sí, sí, por el efecto de la transmisión, señor senador, por favor, con el micrófono. Que la izquierda siempre uno es nuestro territorio. Me parece bien lo que señala Sebastián en relación a adquisiciones y creo que ahí puede haber una explicación. Pero, por ejemplo, en la Intendencia de Carabineros, que era la figura ya no de adquisición de material, sino era simplemente un andamiaje paralelo para con eso abultar planillas y de esa manera defraudar. Entonces, ¿de qué manera esto se consigna en el artículo? ¿Me entiendes? Nuevamente no estarían consignados dentro de esa situación. Tú haces una buena argumentación, Sebastián, en relación a las licitaciones de compra de material o compra de servicios. Pero acá estamos principalmente a los departamentos de Intendencia Interior, que es sin licitar nada, es simplemente hacer un andamiaje que te permitió defraudar la cantidad que vimos, sin adquisición de licitación de por medio, sino simplemente estableciendo internamente una máquina de 28.000 millones de pesos. Entonces, creo que ahí debiéramos también darle una vuelta. Sebastián. Presidente, respecto a este último punto, cabe tener presente que el caso al que se está haciendo referencia es otra la tipificación penal. Ahí derechamente lo que hay es fraude al fisco o eventualmente malversación de fondos públicos, donde la lesión se produce por la afectación del patrimonio fiscal, que se malutiliza y eso se va a peculios privados. No es cohecho, no es donde se está recibiendo de privados para el ejercicio de la función pública, sino que son funcionarios públicos que sustraen dinero público y eso, insisto, está por otras normas que son las precisamente establecidas para malversación y fraude, normas que también acá se aumentaron y que además la penalidad está directamente asociada precisamente al monto. Por lo tanto, por eso no están cubiertos acá.
porque la figura es otra que no está destinada para el delito de cohecho en particular que estamos viendo en esta norma. Diputado señor Soto. Presidente, yo comparto su opinión. Yo creo que las mismas razones que existen para establecer un agravante para los altos funcionarios de la administración pública, incluyendo los de elección popular, también existe para poder revisar este tipo de delitos en las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad. Obviamente ahí no hay cargo de elección popular, porque son todos designados, pero sí hay jefaturas militares y policiales que toman decisiones de envergadura económica y que son frecuentemente, o existe algún antecedente respecto de que se cometen esta clase de delitos, particularmente en lo que se refiere a la compra y adquisición de armamento, a la adquisición de pertrechos bélicos, policiales. Es común que existan varios reparos de legalidad de la Contraloría y hoy día mismo hay muchas causas abiertas precisamente por cohecho en la adquisición para estas instituciones que tienen la característica que benefician a muchas personas. Entonces, cuando se compra, por ejemplo, zapatos para el personal, estamos hablando de miles y miles, y asociadas a esas compras existe con cierta frecuencia investigaciones por delitos de esta naturaleza, cohecho y otros más. Por consiguiente, yo creo que no existen razones para excluirlos de estas agravantes. Y habría que hacer la adaptación a la realidad concreta, digamos, donde no hay cargo de elección popular, pero sí hay personas o funcionarios del primer nivel jerárquico, que habría que buscar a quién equivale en las Fuerzas Armadas y de Orden de Seguridad. Me imagino yo de comandante hacia arriba, coronel hacia arriba. Claro, pero yo comparto plenamente su aprehensión, señor presidente. Señor ministro. Presidente, yo creo que parte de esta discusión se viene desde el primer día cuando veíamos la lista de autoridades que deberían estar cubiertas. Y la lista de autoridades se cuestionó para volver sobre criterio. Nosotros éramos partidarios de la lista porque era tener una lista muy extensa, muy completa, en donde todas estas figuras estaban incorporadas en el primer listado. Pero cargos, y de nuevo, ni por el primer camino, ni por este vamos a estar. Eso no fue. Pero para la tranquilidad yo creo que están incorporados en la agravante. Les recuerdo el segundo, un procedimiento. Las personas, el empleado público actúa en ese proceso. En la adquisición. El último inciso mañana, presidente, o se vota tal cual, porque se puede rechazar. Nosotros iniciamos un proceso con mucha flexibilidad, ¿no es cierto? Entonces esta legislación se nos va a pasar la oportunidad para hacer las cosas bien. Yo creo que sería impresentable, con todos los fraudes que hemos visto en distintas reparticiones, entre ellos también los uniformados. ¿Ya? No hay problema entonces. Vamos a votar este artículo 264. Ya, entonces vota a favor el diputado señor Soto, la diputada señora Pérez. Quiere, prometa, ofrezca o diere en forma directa o indirecta un beneficio indebido en su que solicite o consienta en recibir de cualquier persona en forma directa o indirecta la contratación con un oferente sobre otro, será sancionado con la pena de reclusión menor en su grado medio y multa del tanto al duplo del beneficio solicitado o aceptado. Si el beneficio fuere de naturaleza distinta a la económica, la multa será de 50 a 500 unidades tributarias mensuales. En relación a esto, el Ejecutivo propone, y también los honorables senadores señores Alaman y Yarboe, mantener la formulación del tipo propuesto en la Cámara de Diputados. En todo caso, sobre esta misma materia, los senadores Alaman y Yarboe habían propuesto elevar la pena del texto, entiende la Secretaría, aprobado por la Cámara de Diputados, que habla de reclusión menor en su grado medio, a reclusión menor en su grado máximo, es decir, de 3 años y un día a 5 años. ¿Presidente? Senador Alamán. Sí, nosotros vamos a retirar esto correspondía al inicio de la tramitación de esto, donde estábamos pensando en penas muy distintas, y en definitiva parece mejor que efectivamente sea reclusión menor en su grado medio, que entre paréntesis es la penalidad que se le dio al cohecho sin contraprestación. Exacto. Por lo tanto, queda equilibrado. De manera que nosotros retiramos la indicación. Muy bien, retirada la indicación.
¿Alguna consulta? Ofrezco la palabra. Estamos hablando del 287 bis, ¿no? Señor secretario. Estamos hablando, sí, de los 287 bis. Hay una propuesta del Ejecutivo y de los senadores y Arboe de aprobar el texto de la Cámara. Muy bien, ¿le parece? Sí, señor diputado, señor Soto. Yo soy partidario de aprobar el texto, pero igualmente quería que el Ejecutivo hiciera una precisión sobre una frase que está en este artículo y en todos los demás que tienen que ver con la corrupción entre privados. Aquí se castiga al empleado que recibe un beneficio económico por haber favorecido la contratación con un oferente sobre otro. Esa es la conducta, digamos, reprochable para el empleado. Y habla de oferente, como si solamente se pudiera dar la situación en que el empleado está comprando, adquiriendo algún bien o servicio y la persona que lo corrompe ofrece ese bien o servicio, pero en la realidad jurídica se dan muchas otras situaciones donde se dan situaciones distintas a esta. Y me gustaría saber si están excluidas las situaciones, por ejemplo, donde hay donaciones, donde hay venta, incluso ya el que ofrece el mismo empleado, ofrece servicios y bienes. Más bien quiero llamar la atención del Ejecutivo sobre la definición de oferente como excluyente de cualquier otro tipo de contratación. Yo creo que cuando queremos ver la extensión de este tipo penal, es un tipo penal nuevo que no existe en este país, que es muy solicitado por todo el mundo, todos los académicos, los especialistas, lo solicitan. Creo que sería bueno por lo menos aclarar esta inquietud que yo estoy teniendo, compartiendo la necesidad de aprobarlo. Presidente. Señor ministro. Nosotros hemos tomado la redacción de la Cámara en esta materia. Así es que nos resulta difícil explicar lo que su señoría... Bien. A ver, señor ministro, ¿o no? Sebastián. Esto no es una propuesta nuestra, es una propuesta de la Cámara en que nosotros estamos de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo, diputado? No. A ver, entendiendo también y dentro de lo que se expuso de formalizar respecto de una oferta que se refiere con la etapa precontrante, es el bien jurídico que se cautela, que es la competencia leal entre distintos... Bueno, mire, aquí al inicio de los artículos estamos hablando de cosas distintas, porque lo que claro, verbos rectores, verbos sobre hecho, entonces estamos frente a figuras. En otro inciso está lo del Senado, el que... ¿Sí, no? Sí, presidente, para entender, porque hay que tener a la luz los dos artículos, el 287 bis sanciona al empleado o mandatario. Claro, entonces en votación el 287 bis. Cristalino, señor secretario. Ya, entonces, diputado señor Soto, diputado señor Silver, a favor. Senadora Vesperger, a favor. Senador Alaman, a favor. Senador Durresti, a favor. Y se puede aprobar probablemente con la misma votación. Porque ¿Tiene la misma sanción, la misma pena? Bien, en votación el 287 ter. Señor secretario. Entonces se pondría en votación el artículo 287 ter aprobado por la Cámara de Diputados con la